un profeta menor. El profeta menor no quiere decir que sea más chiquito, que sea menor de edad, sino que el contenido, el tiempo de la predicación del profeta es menor con respecto a aquellos como Isaías, como Jeremías, Ezequiel. Eso quiere decir, para que entiendan aquellos que no saben cuál es el significado de un profeta menor. Oseas capítulo 5, vamos a leer el versículo 15 y continuamos leyendo 3 versículos del versículo 6, el capítulo 6 que continúa. 5:15. ¿Ya lo encontraron todos? Algunos lo saben de memoria, así que cantaste lindo, Pablo, bien. Mejor va, acá cantaste mejor, porque acá pagan mal la canción. Dice la palabra del Señor así: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Continuamos con el capítulo 6, 3 versículos. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. ¿Saben, hermanos, que el pueblo de Israel se caracterizaba por algo tan común como también en estos tiempos, que era por la rebeldía con Dios? Si alguien conoció de primera mano al Señor fue el pueblo de Israel. Los padres antiguos, aquellos que tuvieron la oportunidad de ver la gloria y el poder de Dios cuando estaban todavía esclavizados en Egipto, y que Dios, viendo el clamor y sufrimiento de su pueblo, descendió y buscó un hombre llamado Moisés y lo envió a rescatar a su pueblo. Y vieron las maravillas y vieron los milagros de Dios. Veían el poder y la potencia de Dios que se movía en el pueblo, allí en Egipto. Dios, en su amor y en su misericordia, decidió rescatarlos, librarlos de aquellos capataces que lo estaban presionando, que lo tenían esclavizado. Ellos tenían, verdad, tenían todos, pero eran esclavos. Como hay mucha gente que puede tener de todo, pero son esclavos. No tienen libertad porque no tienen paz en su interior, no tienen gozo, no tienen alegría, no tienen la vida que Dios le da. De nada sirve tener todos los bienes aquí en la tierra y no tener la vida que da Dios, porque la vida que da Dios es una vida eterna que comienza aquí en la tierra y continúa por toda la eternidad en los cielos. Y ellos salieron de ese lugar y no sabían dónde, pero sabían una promesa de Dios tan grande y tremenda que los sacaba de ese lugar de esclavitud y los llevaría a una tierra mejor, una tierra que fluiría leche y miel. Y Dios, cuando dice algo, Dios nunca se arrepiente. Dios nunca se retrata en sus promesas. Él dice y Él hace. Solamente el pueblo lo que tenía que hacer era obedecer a Dios y seguir a aquel líder que era Moisés, que le estaba marcando y enseñando el camino por donde tenían que ir. Pero aquel líder, primeramente, antes de poder dirigir a los demás, tuvo que encontrarse con Dios, tuvo que tener una experiencia con el Dios del cielo y de la tierra, tuvo que estar en el fuego de Dios, tuvo que sentirlo a Dios tan cerca como para saber lo que significa el Señor. Solamente aquellos que están cerca del Señor, que se han animado a acercarse a Dios sin temerla y dejar que el fuego del Espíritu Santo consuma todo lo que hay en nuestro ser, para que Él pueda tomar nuestra vida, llevarnos y doblegarnos a su divina voluntad y entender que solamente con el Señor somos más que vencedores, somos más que victoriosos cuando realmente nos doblegamos a la voluntad del Señor. Moisés hizo eso, se doblegó a la voluntad del Señor. Dejó todos sus títulos, dejó toda su capacidad, su talento, que había sido instruido y preparado y capacitado en aquel lugar de Egipto. No era cualquiera Moisés, no era cualquier hombre, era un instruido. Pero a Dios no le interesaba la instrucción que tenía Moisés. A Dios lo que le interesaba era el corazón y la predisposición de Moisés. A Dios tampoco le interesan los títulos, a Dios no le interesa las capacidades que podamos tener, lo que le interesa es que haya un corazón doblegado al corazón de Dios. Entonces Dios puede trabajar con esa persona.
Porque Dios, nosotros no trabajamos solo. Él tampoco trabaja solo, Él trabaja con nosotros. Él nos lleva de la mano cuando nos caemos, nos levanta cuando nosotros nos caemos y nos sostiene. Y cuando creemos que ya no tenemos fuerza, cuando creemos que estamos solos, Él está allí, dice, largo camino te resta. Él nos alimenta en el secreto. Y en el silencio, cuando nadie nos entiende, cuando pareciera que Dios nos dejó de lado, es cuando más cerca Dios está de aquellos que le sirven de corazón. Sí, Jesús. Pero este pueblo de Israel, después de ver toda la gloria del Señor, haber salido de ese lugar y habiendo ingresado a la tierra prometida, seguía siendo rebelde e infiel con Dios. Y Dios tuvo que llamarlo a este pueblo a algo tan importante como dice, andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y dice algo tremendo, que esto es una gran realidad. En su angustia me buscarán. Nadie busca a Dios cuando está bien. Yo creo que todos los siervos de Dios hemos entrado en terapia intensiva. Hemos ido por salas donde hay enfermos. Hemos ido a las cárceles. Hemos ido a hogares donde personas que han conocido a Dios y no le dan importancia a la palabra del Señor. No le da importancia al llamado de los siervos de Dios que hacemos cuando estamos ministrando, cuando estamos llamando, cuando le animamos, cuando también le exhortamos y le corregimos, porque Dios nos dio la palabra para eso. Él no nos dejó, no nos puso en un lugar y dijo, ustedes tienen que hacer esto, pero arréglensela. No, Él nos dio un plano, y ese plano con toda la directiva se llama la palabra de Dios y es la Biblia. Entonces, cuando damos una palabra, damos un consejo, lo damos bajo el consejo y la dirección del Señor, por medio de su palabra. Recuerdo una oportunidad, una persona, y hablaba de la división aquí el pastor, que de repente, gloria a Dios, aleluya. Pero él siempre decía, yo lo quiero mucho mi pastor, yo lo quiero mucho mi pastorcito. Pero resulta que hoy no está en la presencia del Señor. Después por ahí, y como Dios sabe todo, en esa casa justo trabajaba un hermano que yo no conocía. Y como Dios cuida de sus siervos, en una oportunidad yo tenía que ir a un determinado lugar y el esposo era revisero. Ah, sí, que usted es el pastor de tal lugar. Ah, sí. Y sí, mi esposa trabaja ahí así, así. Ah, de usted, la que decía tal persona. Mi esposa trabaja ahí. Y mi esposa le dijo, no se habla así de un siervo de Dios. No se dicen esas cosas que te está diciendo el siervo de Dios porque yo lo conozco. Y no es así lo que te está diciendo. ¿Sabe que levantarse y con hablar en contra de un siervo de Dios, viene de una palabra, es como escupir para el cielo? Dios se lo cobra. ¿Y cuántas veces? Es más, dice, yo no doy el tiempo. Que vayan a trabajar si quieren. ¿Sabe que nosotros los pastores no estamos pidiendo el diezmo? Y le pedimos por favor a los hermanos, Dios lo manda. Sencillamente así. Y cuando alguno no quiere porque considera que no es de Dios, no nos preocupamos porque Dios por otro lado lo da, porque Él no se vale de uno. Él tiene todo, además la plata y el oro de Él. Él hace como Él quiere. Y así siguió. Y aparecieron enfermedades y enfermedades. Y cuando llegó a la iglesia, tenía cáncer de mamas. Y como siempre hacemos los pastores, después de terminar el culto, que muchas veces tenemos cultos, no tenemos que ministrar, terminamos agotados. Porque Dios usa nuestro cuerpo. Nos sentimos cansados. Queremos llegar a nuestra casa y acostarnos y descansar. Y había tenido una reunión y de repente entra esta persona con su dolor, su tristeza, que el rostro estaba, era una lectura, verle la cara ya se decía todo. Y bueno, entonces vino, nos sentamos, charlamos, donde vivía, en tal lugar, fuimos a la casa con mi esposa. Allí estuvimos hablando. Le hablamos del Señor. Oramos. El Señor inmediatamente le hizo desaparecer el cáncer de mamas. Porque Dios es amor, es misericordioso. Y cuando ve a alguien que sufre, y Él no quiere que su creación sufra,
Entonces Dios permitió eso. Y así comenzó. Dios la sanó y bueno, llegó un tiempo y siguió. No se terminó. ¿Dónde terminó? En terapia intensiva. Y cuando fui a orar al Señor, recuerdo habíamos la Santa Cena en la iglesia. Dije a mi esposa, vamos a llevarle la última Santa Cena. Fuimos a llevarle la última Santa Cena. Y cuando fui allí estaba la hija. Le dije, yo soy el pastor de tu mamá y te voy a decir algo para que te prepares. Dios ha puesto en mi corazón, te lo digo así, que se va. De acá no va a salir. Te lo digo así, no sé cuál es el diagnóstico que tienen de los médicos, pero te voy a decir lo que Dios ya me marcó. La mujer escuchó y bueno, y luego entré a ella. Dice, pastor, la verdad, dice, gloria a Dios, ya de pronto voy a salir de acá y voy a ir a la iglesia. Digo, no vas a ir a la iglesia. Porque los pastores, cuando tenemos que decir las cosas, las decimos, son los pastores bonitos. Con todo el amor y la misericordia de Dios, y Dios nos manda a decir algo, lo decimos. No vas a ir. Vengo a traerte la última Santa Cena. Y una mujer joven. Dice, no, pastor, sabe que yo vi como una figura que se apareció aquí y que me hablaba. Me decía que yo estaba sana. Yo estaba sana. ¿De qué? Y que salía de acá. No entendiste lo que te dijo esa figura. Salía de acá, pero no para ir a tu casa, sino porque el Señor en su misericordia te va a llevar. Oramos. Ella lloró, pero con el pensamiento de que, y sin embargo, Dios cumplió y se la llevó. Dios siempre da oportunidad para repetir. Fíjense el amor de Dios. Estando en terapia intensiva, Dios la perdonó, porque se arrepintió, pero se la llevó. ¿Sabe por qué? Porque si Dios la perdonaba y seguía, iba a seguir igual. Iba a seguir en la división, iba a seguir en el chusmerío, iba a seguir en la crítica. Yo eso no lo traje preparado, me acordé aquí y no es casualidad. Porque Dios es celoso de su pueblo y de su rebaño. Amén. Entonces, hermano, que dice, en su angustia me buscarán. ¿Por qué esperar un momento de angustia? Y a veces en la juventud, no, somos jóvenes todavía. Pero la vida nuestra no está en nuestras manos. Como dice el cantante, en tus manos están mis tiempos. Nuestra vida está en las manos de Dios. Él es el que marca el tiempo. Estamos en el almanaque de Dios y ahí están los meses o años de vida que Dios nos da. Si nuestra vida está en la mano de pleno, en la mano de Dios, podemos vivir muchos años. Y podemos recorrer fronteras y traspasar nuestro país, continentes, donde Dios nos quiera llevar, porque es lo que quiere hacer, sacar de aquí esta juventud preciosa, y aún los hermanos que tienen más años de edad, y se ponen la mano al Señor, Señor, aquí estoy, para que tú hagas conmigo lo que quieres y me lleves donde tú quieras. Como hizo el pastor Boniste con su esposa, que hace 22 años que nos conocemos. Entonces, hermanos, Dios está llamando a un arrepentimiento verdadero. ¿Cuál es el arrepentimiento verdadero? La indiferencia, la apatía hacia el llamado de Dios. De eso nos tenemos que arrepentir, porque podemos decir, pero yo estoy bien, yo oro, busco de Dios, estoy en la iglesia. Pero Dios está llamando para algo mucho más profundo todavía. Que servirle, poner la mano al Señor. De esto no me he arrepentido, de decir, bueno, está bien, llevar una vida tibia. Dios no quiere una vida tibia, Dios quiere que seamos calientes y que el fuego del Espíritu Santo nos esté quemando, que arde nuestras vidas, porque Dios es fuego, y si ese fuego de nuestra vida va a arder el corazón de los demás. Entonces los jóvenes preciosos que están aquí, que comiencen a inquietarse, comiencen a decir, Señor, realmente me doy cuenta que no me he arrepentido de vivir a mi manera, quiero vivir a la manera de Dios. Si yo estoy tocando aquí un instrumento, si yo estoy tocando aquí nada más y por ahí por allí, pero Dios quiere hacer cosas más grandes, me quiere llevar a otro lugar.
Me quiere llevar a distintos lugares que me prepare y me capacite más en el canto, en el tocar instrumentos, porque Dios quiere cosas más grandes, porque Él es grande y quiere mostrar su grandeza a través de nuestras vidas. Este puñadito que hay aquí, que pareciera que Dios lo tiene indiferente, que no pasa nada en San Martín. Mire que no va a pasar nada en San Martín. Mire todo lo que estamos aquí. Esto lo está haciendo Dios. ¿Por qué? Porque este lugar va a arder por el fuego de Dios. Lo tenemos que declarar, lo tenemos que declarar, lo tenemos que declarar. ¿Quién dijo que en San Martín no pasa nada? El diablo dijo eso. Pero nosotros los siervos de Dios, cada uno de los que estamos aquí, estamos diciendo, está pasando algo grande. Y si hasta aquí han estado llorando este matrimonio precioso que el pastor Bonito y su esposa y sus hijos, hasta aquí han estado llorando por la pesada carga y angustia y cuantas cosas, dentro de poco van a llorar, pero no de eso, sino van a llorar de gozo por ver lo que Dios va a hacer aquí. Amén. Entonces luego el versículo dice, venid volvamos a Jehová porque nos arrebató y nos curará y hirió y nos vendará. Está hablando del llamado divino. Está llamando. Dios dice aquí en su angustia me buscarán. Pero Él está ahí porque nadie puede venir si Él no lo llama. Y Él está llamando. Él está llamando en este tiempo, ¿o no? Llamó esta mañana a 16, cuando estaba predicando el evangelista Ramón. Sigue llamando hoy aquí. No nos pusimos de acuerdo para decir las cosas, porque hay alguien que dirige nuestras vidas. No somos nosotros ser el autor de la salvación, nuestro Señor Jesucristo. Dice luego entonces, llamado divino, Dios nos está llamando. Es hora de decir, Señor, basta, yo no tengo que pensar que mañana ya es el momento. Hoy es el día. Como dice el Espíritu Santo, si hoy oyere mi voz, no endurezca en tu corazón. Aquí está llamando el Señor. Entonces el arrepentimiento. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando nos llama? Lo primero que Dios produce cuando venimos a Él es sanidad. Porque Él dice, nos dará vida. Primero dice, porque nos arrebató, nos curará, hirió y nos vendará. Lo que Dios sana y lo que Dios está vendando es el corazón, es el alma de un pueblo enfermo. Porque hay una de las cosas, hermanos, que producen enfermedad en el cuerpo humano. Y podemos acusar un montón de virus y bacterias que andan dando vueltas por ahí, es verdad. Pero cuando hay una vida de integridad, un corazón entregado por completo al Señor, no hay virus ni bacterias que puedan tocar. Pero hay una enfermedad que se llama espiritual. Esa enfermedad espiritual, ese tipo de cosas que venimos anunciando anteriormente. Ese problema, conflicto con uno y con otro. Y llevamos los conflictos y llevamos los problemas nosotros en vez de dejarlos en los pies del Señor. Y cargamos con ese conflicto. Y como el corazón se sana. Y como esa vida espiritual, ese espíritu está enfermo. Entonces ahí y por consecuencias aparecen las enfermedades físicas. Entonces decimos, me duele aquí, me duele allá, voy al médico, me dan esta receta, y esa receta tomo tal medicamento, resulta que ese medicamento estropeó otra área, otro órgano de mi cuerpo, entonces tengo que tomar otro medicamento y así vivimos. Pero cuando Cristo sana el alma y el espíritu, las enfermedades automáticamente desaparecen también. Amén. Mire, hermano, que yo he pasado por un cáncer hace ya 12 años, ya ni me acuerdo cuántos años, y no me hicieron ni quimio ni rayo. Quedé con una discapacidad motora. Y fíjense, hermano, que todo ese hueso que me sacaron de acá atrás es bastante grande, y los dedos es verdad que me duele, pero gracias al Señor Jesucristo no sé lo que tomar un medicamento. ¡Denle un aplauso, Señor! ¿Por qué? Porque hay algo que uno no tiene que descuidar, y que es la comunión con el Señor. Porque primeramente Él sabe para qué nos llama, para que seamos uno con Él. Porque hay algo que dice la palabra, el Padre y yo uno somos.
Y Él nos llamó para que seamos uno con Él. Y aquel que se une con Él, se une con el Padre, se une con el Hijo, se une con el Espíritu Santo. Y aquel que se une de esta manera, se une con el hermano, se une con la hermana, se une con la iglesia, se une con el pastor, se une con el ministerio. Entonces somos uno. Y si Él es con nosotros, ¿qué contra nosotros? ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Entonces van a la sanidad espiritual. Yo digo, basta de estar enfermos. Yo sé que los médicos los puso Dios, porque los puso Dios. Pero, hermanos, nosotros tenemos que creer al Señor y tenemos que luchar con esto. ¿Qué es lo que tengo que arreglar, Señor? ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿En qué tengo que cambiar? De verdad, aparece un cáncer terminal, el cuerpo ramificado, no hay solución. Los médicos, no hay solución. Y que te diga el médico, vaya preparando sus cosas. Pero hay que creerlo al Señor. Amén. Aleluya. Y creerlo al Señor significa esto. Señor, tú me llamaste para algo. Tú no me llamaste para que un cáncer me saque la vida y que deje a mis hijos huérfanos. No, Señor, tú no me llamaste para esto. Esto le gusta al Señor. Aleluya. Acuérdate, Señor, que dejé esto, que dejé aquello, que dejé aquello. A Él le gusta que le digamos también todo lo que dejamos. Señor, yo dejé Brasil, dejé mi familia, el parentela, ellos dejaron su familia y su parentela, dejaron Brasil. Miles de kilómetros para venir aquí, para servir al Señor. Ellos pudieran haberlo hecho allá. Tenían lugar para hacerlo. Y no porque lo mandó alguien, sino porque en su corazón quisieron servir al Dios de las alturas. Señor, allá vamos a Paraná. Vinieron del Paraná, yo no voy a ir a Paraná. Paraná es mi tierra donde nací, yo se quiero ir a Paraná. Váyase sola, pero si no voy aquí. Bien, ellos se vinieron. ¿Entienden, hermanos? Entonces cuando uno fue dejando por el Señor, y tenemos que entender que nadie deja porque sí, sino porque hay alguien que va trabajando aquí, que lo tenga en el corazón y va a poner, porque la palabra dice que Él produce el querer como el hacer por su Espíritu que mora en nosotros. Y entonces el Espíritu de Dios está morando en nosotros, nos está poniendo un sentir, nos pone dirección, nos pone acción. Nosotros tenemos que dejar que Él lo siga haciendo, porque lo que Él hace siempre es glorioso. ¡Bendito Dios! Entonces, hermanos, salí como el jorobado de Notre Dame. ¿Lo dije bien? ¿No? Muy bien. Estoy aprendiendo a hablar. Tiene una joroba, hermano, aquí como un camello. En serio. Así grandota. Me da vergüenza en verano andar en camisa o remera porque parecía un jorobado. Tenía una joroba. Y no quería salir a la calle. Y ellos no se acuerdan porque eran chicos. Está Samuel. Miren qué lindo hijo de Eugenio. El otro está trabajando, por eso no vino. El otro está casado. Y, hermanos, me da vergüenza. Estaba más flaco que un piolín. Así de flaco. Parecía que tenía 100 años. El cáncer me estaba consumiendo. Pero había alguien que estaba en mi corazón. ¡Aleluya! Había alguien maravilloso. Porque no hay nadie más hermoso que Jesús. No es el Jesús pintado en un cuadro de papel con ojos azul y diciendo, yo te quiero. No, ese es un papel pintado. Yo me encontré con el Cristo de la gloria. Que me prometió que estaría conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Yo le creí desde el principio. Y cuando Él me hablaba a mi corazón por la palabra, que dejara mi profesión, mi trabajo, no por vago, porque Dios nos llama vagos. Los vagos siguen siendo vagos. Dios llama a gente ocupada para que sigan ocupados. ¡Aleluya! Y si alguno que está desocupado, aquí tiene trabajo también para servir al Señor. ¡Aleluya! Entonces, mis hermanos, Pastor Rodríguez me dice, por favor, ¿cuánto vamos a terminar? A las 10:30 más o menos. Dice que sigue. Hermanos, sí. Estaba el tiempo de ese llamado de Dios por la palabra y no titubeé. Esperé un año, porque tiene un contrato que debía cumplir. Y salí. Me decían, te vas a morir de hambre, mira, dejaste la carrera, tanto tiempo de sacrificio, estudio, ¿dónde llegaste? Y ahora dejas todo.
Yo no dejé nada. El que dejó todo fue Jesucristo. ¿Escucharon? Cuando vos dices, oh, yo tengo que dejar a mi familia, yo tengo que dejar esto. El Señor dejó todo por nosotros. Dejó su trono de gloria y vino a vivir y a terminar como un esclavo para morir en una horrenda cruz. Eso es dejar todo. Nosotros no dejamos nada. Entonces, hermanos, obedecí la voz de Dios por su palabra y dejé todo. Y aunque mi familia y parentela, como cantaba la hermana, la familia, me dejaron solo. Después de disfrutar de la familia, te metiste con los locos, te vas a morir de hambre. Mira antes lo que era, mira lo que sos. Yo sé lo que era antes, mira lo que soy. Aleluya, sí, Señor. No tengo la vestimenta que tenía antes, no tenía la mejor ropa que tenía antes, pero tengo la vestimenta más hermosa que la vestimenta celestial que Cristo me ha dado, que la vida eterna por dentro y por fuera, que antes no brillaba para el brillo, por la gloria del Señor. De pesar que me dejaron, que tuve que quedar a veces casi sin comer, porque Dios nos va probando. Dios no corta ninguna fruta verde porque no se puede comer. Dios nos tiene que probar y en la prueba nos está formando. Aleluya, sí, Señor. Porque a veces muchos creen, yo quiero hacer esto, yo quiero siquiera ocupar lugares dentro de la iglesia. Pero Dios nos tiene que pasar por el purificador. Aleluya. Para que aprendamos de Él, porque Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hasta que no aprendemos a ser manso y humilde de corazón como el Señor, entonces no podemos servirle, porque si no vamos a causar problemas donde estemos. Santo es tu nombre, mi Dios. Sí, Señor. Y así Dios me fue llevando y llevando. Pasando necesidad, un día en la casa de uno, otro día en la casa de otro. Viviendo entre el pueblo gitano, en una casilla de lata. Pero de noche podía saber que no estaba solo, que Él estaba conmigo como un poderoso gigante. Y hermanos, y luego que apareció esa enfermedad, ya casado con hijos, porque cuando el Señor me llamó estaba solo. Y ahora tengo una tremenda responsabilidad, que es pastorear mi familia y después la iglesia. Aparece esta enfermedad. Y Dios me habló otra vez por la palabra. Y Dios sigue hablando por la palabra. Señor, mira lo que dicen los médicos. ¿Tú qué dices? En ningún momento me asusté, ni lloré, ni me preocupé. Aquí, hermanos, que estaban en aquel entonces conmigo, que la hermana Adriana, que el hermano Luis, que están allá. Y la iglesia, en ese momento todavía, estaba en mi casa, nació en mi casa. Amén. Qué lindo que darle la casa al Señor, la comodidad que tenemos para que Dios pise su obra ahí. Amén. Quizás Dios de aquí, algunos hermanos pueden decir, pastor, yo quiero que mi casa sea casa de oración. Yo quiero que vengan aquí a predicar la palabra y después de repente Dios te pone al frente de una iglesia. No para que predique un grupito, sino que te lleve a predicar a miles, como me ha llevado a distintos lugares, a otros países y a ciudades de aquí en Argentina donde había más de 1000 personas en una iglesia. Aleluya. ¿Para qué? No para que vos veas que seas grande, sino para que veas que grande es el Dios que te lleva a los lugares grandes. ¡Aleluya! ¡Un aplauso al Señor! Cuando todo parecía que estaba perdido, el Señor habla por la Biblia en el libro de Jeremías. Y el Señor dice, he aquí que yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Acaso habrá algo que sea difícil para mí? Volví a leer y volví a leer. Dios habla por la Biblia. Señor, yo te creo. Entonces prediqué en la iglesia antes de irme a internar en el hospital rojo, hospital canceroso. Y le dije a los hermanos, yo voy y vuelvo. Después de estar 8 horas en el quirófano. Y nada más que un solo día en terapia intensiva. Solito. Porque mire qué bueno Dios. No me tenía en la sala con todos los moribundos. Yo me tenía solito. Donde había médicos y enfermeros continuamente al lado mío. Y el director del servicio, cuando vino, que sabía yo soy pastor evangélico, y le dije, dígame qué va a pasar conmigo, soy pastor evangélico. Yo sé que si cierro mis ojos aquí, ¿dónde lo voy a abrir?
Hay que decirle a la gente. Después de la operación viene uno de los médicos. Me dice, ¿cómo está, coronel? Yo sí sabía que me faltaba semejante hueso aquí atrás, que tiene un agujero en mi espalda. Estaba lleno de cables con el motor de un auto. Digo, bien, doctor. Estaba súper anestesiado. A usted lo salvó el de arriba. ¿Y quién sino? ¡Aleluya! ¿Quién sino? Dios está hablando, ¿no? Dios habla con la palabra. Y muchas veces permite que nos pasen estas cosas para que tengamos más experiencia con Él. Me sacó de la tumba. Me sacó de un diagnóstico terminal. Y aquí estoy, predicando la palabra del Señor con gozo y con alegría, alentando a los hermanos, poniéndome codo a codo con el pastor presidente de esta misión, para que el nombre de Jesucristo se conozca de una vez por todas. En este lugar del diablo ha atacado todo cielo de Dios que ha venido, pero es el tiempo en que toda vuestra hermandad y quiero concluir. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alma está dispuesta así su salida y vendrá a nosotros como una lluvia tardía y temprana a la tierra. Dios después del arrepentimiento sana el espíritu, sana el alma. Pero después Dios hace algo más. Después que hizo eso, Dios restaura a la comunión, a la relación con Él. Aquello que había sido roto, aquello que por alguna determinada cosa o causa que nosotros hicimos, dijimos o hicimos, vuelvo a repetir, se rompió esa relación con Dios. Ya no sentimos la paz ni la comunión con el Señor. Pero Dios primero nos llama al arrepentimiento. Dios nos perdona y nos sana el alma, el espíritu, para que podamos tener sanidad física. Vuelvo a repetir, para que yo no estemos dejando la plata en la farmacia. Esa plata que gastaba en remedios se la dejamos al Señor, en las ofrendas, en la obra del Señor. Entonces luego Dios lo que hace es restaurar. ¿Cuántos tienen necesidad de ser restaurada esa relación con Dios? Pero cuando se restaura la relación con Dios, se restaura con el hermano, se restaura con la familia, con la parentela, que por causa de esas cosas que estábamos haciendo antes, ya también comienzan los conflictos dentro de la familia, entre los parientes, ya no nos podemos ver y ya todos tenemos rencor contra aquel, contra aquella. ¿Por qué? Porque hay algo que se quebró, hay algo que se rompió, que es la relación con Dios, pero también Dios restaura eso. Y por último, la lluvia temprana y la tardía, lo que viene después es el avivamiento. Por esa lluvia temprana, y comenzó en esta noche, comenzó esta mañana ya en T6 y continúa ahora aquí, y esta es la lluvia temprana, y ahora viene la lluvia tardía, que es toda la plenitud, que es el derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre su siervo, sobre su sierva. Es una profecía dada por Dios, es algo que la iglesia, y más en este tiempo, el que el pastor propuso un ayuno, es cuando tenemos que estar clamando: Señor, necesitamos ese fuego del cielo, necesitamos el rocío de lo alto, necesitamos la lluvia temprana y la tardía, Señor, que seamos llenos de los ríos de tu Espíritu, Señor, porque la única forma que podemos alcanzar a aquellos que no conocen al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Yo no me quiero extender con la palabra, hermano. Creo haber dicho todo lo que Dios iba poniendo en mi corazón y que iba poniendo en mis labios, pero Dios hoy quiere hacer algo aquí. Hoy comenzó, dije, en Vida T6 y lo quiere continuar en este lugar. Yo quiero llamar al pastor Bonite, por favor, para que le esté orando, para que